Buenas tardes a todos. Una vez más nos volvemos a encontrar en los seminarios de la Cátedra de Bioquímica y Biología Molecular. En esta oportunidad continuamos con el bloque 2 de integración metabólica y en este seminario vamos a hablar específicamente de regulación del peso corporal, todas las vías de señalización que ocurren para que una persona mantenga su peso corporal dentro de ciertos límites, cómo se desencadena la obesidad cuando se produce una desregulación de estos mecanismos y finalmente vamos a hablar de diabetes tipo 1 y tipo 2 y cómo la obesidad puede conducir a que se desarrolle una diabetes de tipo 2. Presentados los temas, entonces, a continuación arrancamos con regulación del peso corporal. Bien, vamos a hablar entonces de la regulación del peso corporal. Acá en estos gráficos vamos a ver de forma simplificada cuáles son las moléculas que participan en la regulación de este peso corporal. Existen moléculas que actúan a corto plazo, en periodos entre comida y comida, y otras que actúan a más largo plazo. Dentro de las de corto plazo, encontramos la grelina, que es una hormona secretada por el estómago. Es una hormona que se secreta cuando la nutrición es deficiente. Es una hormona, la hormona del hambre, que al secretarse por el estómago actúa a nivel del hipotálamo y el hipotálamo emite señales que indican un aumento del apetito y una disminución del gasto energético. Otra de las hormonas que actúan a corto plazo son la colecistoquinina y el péptido YY, secretado por el intestino cuando la nutrición es excesiva y que se secreta junto a leptina e insulina. Estas dos hormonas ya actúan más a largo plazo, pero todas ellas actúan a nivel del hipotálamo y el hipotálamo emite una respuesta de disminución del apetito y aumento del gasto energético. Esta es una forma muy simplificada, como les dije. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a estudiar al tejido adiposo como órgano endocrino. Hasta ahora lo habíamos visto al tejido adiposo como un órgano de almacenamiento de energía en forma de triacilgliceroles y estuvimos viendo bien cómo estaba regulado ese metabolismo dentro del tejido adiposo. Ahora entonces, estudiando un poquito el tejido adiposo como órgano endocrino, secreta varias hormonas, pero entre las que se encuentra la leptina, que es una hormona que regula el apetito y el metabolismo, y la adiponectina, que reduce la concentración sanguínea de ácidos grasos y favorece el control glucémico, ya que hace más sensible a la insulina órganos como el músculo y al tejido adiposo y inhibe posibles respuestas inflamatorias. Bien, ahora vamos a hablar entonces de la leptina. La leptina es una proteína pequeña que secreta el tejido adiposo. Los adipocitos, cuando aumentan de tamaño y el tejido adiposo crece, se secreta leptina, que actúa a nivel del hipotálamo. Y el hipotálamo entonces emite señales para que se disminuya el apetito y a la vez se aumente el gasto de energía y la generación de calor a través de la beta-oxidación. La leptina fue identificada originalmente como el producto de ratones con 2 copias defectuosas de este gen, los ratones OB, que se habían encontrado que estos ratones crecían de manera descontrolada porque tenían un apetito descontrolado. A la vez presentaban niveles elevados de cortisol en plasma. Eran incapaces de mantener su temperatura corporal
y eran incapaces de reproducirse también. Todo esto comparado con los ratones normales. A estos ratones, cuando se les inyectó leptina, estos knockout, los ratones disminuyeron de tamaño a la vez que aumentó su termogénesis. Así fue como se identificó y se caracterizó a la leptina. La señalización por leptina evolucionó probablemente para ajustar la actividad y el metabolismo durante periodos de ayunos prolongados, más que como un medio para restringir el aumento del peso corporal. Bien, vamos a ver ahora cómo actúa la leptina. Dijimos entonces que el tejido adiposo secreta leptina cuando éste aumenta de tamaño. La leptina viaja por sangre e interactúa con sus receptores en el hipotálamo a nivel del núcleo arcuato. La forma de la leptina actúa a través de receptores y la traducción de la vía del JAK-STAT, si recuerdan ustedes cómo era, que la leptina entonces interacciona con su receptor. Esto conduce a la dimerización y al reclutamiento de quinasas JAK que fosforilan al receptor y el receptor fosforilado recluta los factores de transcripción STAT que fosforila. Estos STAT fosforilados dimerizan en el citosol, ingresan en el núcleo y así se unen a regiones específicas del DNA para regular la transcripción de genes, entre que se encuentra el neuropéptido POMP, que es el pro-opio melanocorticoide, que es un péptido que luego por proteólisis da péptidos más pequeñitos, entre los que encontramos a la hormona estimuladora de melanocitos, de la cual vamos a hablar ahora en la próxima diapositiva. Bien, entonces esta leptina actúa a nivel del hipotálamo y en el hipotálamo se generan también señales neuronales por la vía simpática que lleva a la activación también de receptores beta-adrenérgicos en el adipocito. Recuerdan ustedes que cuando el receptor beta-adrenérgico se activa, este activa una proteína G que lleva a la activación de la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa convierte el ATP en AMP cíclico y este aumento de AMP cíclico activa a una proteinquinasa. Esta proteinquinasa, recuerdan ustedes que por un lado en el tejido adiposo produce la movilización de ácidos grasos, ya que fosforila las perilipinas y a la hormona sensible y a la lipasa sensible a hormona, de manera que hidroliza los triacilgliceroles en ácidos grasos y estos ácidos grasos pueden ingresar en la mitocondria para beta oxidarse y producir así energía. Pero esta proteinquinasa también puede ingresar al núcleo y actuar como factor de transcripción, regulando la transcripción de ciertos genes. Y dentro de los genes que regula es la expresión de la proteína UCP o termogenina. Recuerdan ustedes que esta proteína forma un canal en la membrana mitocondrial interna, de manera tal que se disipa el gradiente protón motriz que se genera en la cadena transportadora de electrones, actuando de esta manera como un desacoplante. Entonces, la energía contenida en ese gradiente protón motriz se pierde en forma de calor. Y de esta manera es como la leptina regula o genera calor, la termogénesis. Bien. Entrando un poquito más en detalle, ahí en el hipotálamo hay dos tipos de neuronas que participan en la regulación del peso corporal. Ellas son las neuronas anorexigénicas, que son las que indican que hay que comer menos y metabolizar más, y las neuronas orexigénicas, que indican que hay que comer más y metabolizar menos. Fíjense que la única que actúa sobre las neuronas orexigénicas es la
grelina, la enzima que yo les dije que era del hambre, perdón, la hormona que secreta el estómago, que activa a neuronas entonces orexigénicas en el hipotálamo, en el núcleo arcuato. Estas neuronas liberan el neuropéptido I que activan entonces hormonas que indiquen que hay que comer más y metabolizar menos. Y los tejidos efectores son el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Por otro lado, hablando de la leptina, que es lo que estamos hablando en este momento, que es secretada por el tejido adiposo, lo que hace es estimular a neuronas anorexigénicas, que mediante la secreción de la hormona estimuladora de melanocitos alfa, estimula unas hormonas que lo que hacen es inducir que se coma menos y se metabolice más. La insulina, al igual que la leptina, inhiben también las neuronas orexigénicas. En músculo y en hígado, el efecto de la leptina está mediada por la MP quinasa. La MP quinasa, ustedes recuerdan que era una quinasa que se activaba cuando los niveles de AMP aumentan, con lo cual esto lleva a una disminución de todos los procesos anabólicos y una activación de los procesos catabólicos. Bien, ahora vamos a hablar de la adiponectina. La adiponectina es una hormona que secreta cuando el tejido adiposo se achica, por ejemplo, después de un ayuno prolongado. El aumento de adiponectina produce una activación de la AMP quinasa. La AMP quinasa, recuerdan ustedes que era una quinasa que se activaba cuando los niveles energéticos de la célula eran bajos, con lo cual lleva a la inactivación de vías anabólicas y la activación de vías catabólicas. Entonces la AMP quinasa produce una activación de la fosfofructoquinasa 2 que lleva a una glicólisis, especialmente un aumento de la glucólisis en el músculo cardíaco, un aumento de GLUT4, una activación de GLUT4 y GLUT2, con lo que lleva una mayor captación de glucosa, una inhibición de la acetil-CoA carboxilasa y del ácido graso sintasa, que lleva a la disminución de la síntesis de ácido graso. Al disminuir la acetil-CoA carboxilasa, disminuye el malonil-CoA, con lo cual la carnitina aciltransferasa se encuentra activa y se activa la beta-oxidación. Una inhibición de la lipasa sensible a hormonas, que lleva a una disminución de la lipólisis, disminución de la HMG-CoA reductasa, con la consecuente disminución de la síntesis de colesterol e isoprenoides, una inhibición de la glicerol fosfato aciltransferasa, que lleva a una disminución en la síntesis de triacilglicéridos, inhibe a la glucogenosintasa, con lo cual lleva a una disminución en la síntesis de glucógeno, y una inhibición de la quinasa mTOR y del factor de elongación 2 que conducen a una disminución en la síntesis de proteínas. Entonces, el efecto general en los distintos tejidos es incrementa la beta oxidación, la glucólisis y la toma de glucosa por parte del tejido cardíaco, un aumento de la beta oxidación y de una captación de glucosa por parte del músculo esquelético. En el cerebro induce respuestas de ingerir alimentos y de control de la energía, de disminuir el gasto de energético. Inhibe la liberación de insulina por parte de las células betas del páncreas. Se produce entonces una disminución en la síntesis de ácidos grasos y colesterol en el hígado, y en el tejido adiposo se produce una disminución de la síntesis de ácidos grasos también y la lipólisis. Este hecho parecería ser contradictorio, ya que como la MP quinasa se activa en condiciones de baja energía, la movilización de lípidos podría ser un recurso para obtener energía. Sin embargo, la AMP quinasa en el tejido adiposo inhibe la lipólisis para que no se produzca un aumento
elevado de ácidos grasos en el tejido adiposo y produzca una lipotoxicidad. Es por eso que la AMP quinasa entonces aquí produce inhibición de la síntesis de ácidos grasos y de la lipólisis. Bueno, presentados entonces los distintos mecanismos que participan en la regulación del peso corporal, vamos a hablar ahora de la obesidad. La obesidad es un trastorno de los sistemas reguladores del peso corporal caracterizada por un aumento o por una acumulación de exceso de grasa corporal. ¿Cómo se puede medir ese exceso de grasa corporal? Por el índice de masa corporal, que se calcula como el peso en kilogramos dividida la altura en metros al cuadrado. Cuando este índice de masa corporal está por debajo de 25, la persona está en su peso normal. Un índice de masa corporal entre 25 y 30 se considera sobrepeso y mayor a 30 ya se considera obesidad. Existen distintos factores que inducen la obesidad. No solo pueden ser genéticos debido a alguna mutación o alguna alteración en las hormonas que hemos mencionado anteriormente o en un receptor de alguna de estas hormonas, sino que también hay contribuciones ambientales y de comportamiento. Por ejemplo, la disminución de actividad física, el sedentarismo favorece la obesidad, las conductas alimenticias, o sea, la calidad de alimentos que se consume, la cantidad, también pueden ser factores importantes que favorezcan o induzcan obesidad. Los cambios metabólicos observados en la obesidad son dislipidemias, eso se produce un aumento, fíjense que acá estamos graficando milimoles por litro de los distintos compuestos a medida que aumenta el índice de la masa corporal, aumentan los acilgliceroles en sangre, hay un aumento total del colesterol y este aumento total del colesterol es principalmente en la forma de LDL, ya que ven que el HDL disminuye. Esto es por lo cual, ustedes recuerdan la relación de LDL a HDL que da índice de un factor aterogénico. Es por eso que las personas obesas presentan riesgos cardíacos. Además presentan intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Bien, acá vamos a ver cómo la contribución de la obesidad puede producir una resistencia a la insulina. ¿A qué se denomina resistencia a la insulina? A una disminución del número de receptores de insulina o su afinidad, o que exista alguna alteración en su vía de transducción, o sea, una reducción de la señal río abajo de la unión de la insulina al receptor. Y hay señales provenientes del tejido adiposo que pueden conducir a esta resistencia a la insulina. En personas delgadas, donde los triacilgliceroles de la dieta son similares a los triacilgliceroles catabolizados, en donde existe un tejido adiposo normal y la contribución de esos ácidos grasos al músculo para beta-oxidarlos es normal para producir energía y el músculo se mantiene sensible a la insulina. Frente a un aumento de insulina se produce la traslocación de los transportadores de glucosa a la membrana y la glucosa puede ingresar. A medida que se produce un sobrepeso en donde los triacilgliceroles de la dieta son mayores comparados a los triacilgliceroles que se catabolizan,
el tejido adiposo empieza a aumentar de tamaño. El tejido adiposo aumenta de tamaño bien hasta un cierto límite. Llega un momento en que los adipocitos no pueden almacenar más gotículas de triacilgliceroles y entonces se preforman nuevos adipocitos más pequeños que son ávidos por almacenar más triacilgliceroles. Bueno, a medida que se produce este aumento de los adipocitos, se produce una proteína quimiostática de macrófagos, la MCP1. De esta manera, gran cantidad de macrófagos empiezan a infiltrar el tejido adiposo. En este caso estaríamos en un caso de inflamación crónica. Y estos macrófagos que infiltran el tejido adiposo liberan TNF-alfa que inducen la exportación de ácidos grasos. De esta manera, fíjense, aumenta la salida de ácidos grasos que ingresan al tejido adiposo, que ingresan al músculo y como no llegan a todos a beta-oxidarse, a metabolizarse, empieza a producirse la acumulación de gotículas de triacilgliceroles ectópicas, o sea, dentro del tejido muscular. Y eso interferiría con la exposición de los GLUT4 en la membrana, con lo cual la glucosa ya no puede ingresar al músculo y eso es lo que se genera la resistencia a la insulina. Acá vemos un poquito más en detalle entonces cómo se produciría esa resistencia. Aumentos de los aportes de ácidos grasos por una sobrealimentación, por una inactividad, llevan a una mayor captación de ácidos grasos por parte del músculo, aumentan los ácidos grasos en mitocondria que se beta-oxidan, llega un momento que el ciclo de Krebs se frena porque porque disminuye la relación nada oxidado nada reducido. Eso lleva a una sobrecarga de ácidos grasos dentro de la mitocondria que saldrían a citosol y esos ácidos grasos en citosol se almacenan en forma de triacilgliceroles en gotículas de lípido, generando así el almacenamiento de triacilgliceroles de forma ectópica. Estos triacilgliceroles inducen o activan quinasas inducidas por estrés que inhiben la traslocación de los GLUT4 a la membrana, con lo cual disminuye el ingreso, la captación de glucosa o el ingreso al músculo, con lo cual lleva a un aumento de la glucemia y este aumento de glucemia lleva a una activación del páncreas para que secrete más insulina. Es por eso los pacientes obesos y que presentan resistencia a insulina, se produce una hiperinsulinemia. El páncreas se esfuerza por secretar más insulina para poder vencer esa resistencia. Muchas veces no da abasto el páncreas a sintetizar insulina y dentro de las vesículas donde se secreta insulina justo con el péptido C, muchas veces lleva a acumulación de proinsulina. Bien, vamos a hablar ahora de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza por un aumento de glucosa en sangre. Y la glucosa puede ser producida en exceso por el hígado y es usada de manera deficiente por los demás órganos. Hay dos tipos de diabetes mellitus, la diabetes mellitus dependiente de insulina o tipo 1, que generalmente ocurre por destrucción autoinmune de las células betas del páncreas y es de manifestación juvenil.
y diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2, que está generalmente asociado a la obesidad y en adultos y corresponde a que las células no responden bien a la insulina. Existe una resistencia a la acción de la insulina. Yo les dije que existen estos dos tipos de diabetes mellitus, pero en realidad existen más tipos de diabetes, por ejemplo la diabetes gestacional también. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando mucho de la homeostasis de la glucosa en el organismo. Se sabe que los niveles de glucosa tienen que mantenerse en un rango entre 60 y 90 miligramos cada 100 mililitros, ya que una hipoglucemia, una disminución de esta glucosa puede ser letal para el organismo, ya que puede producir valores por debajo de los 60 signos neurológicos, producen liberación de glucagón, adrenalina, cortisol, cuando desciende más allá o por debajo de los 40 miligramos por decilitro, se puede producir convulsiones y coma, y el daño permanente del cerebro puede llevar a la muerte. O sea, es peligrosa también la hipoglucemia. Y la hiperglucemia, que es lo que caracteriza entonces a la diabetes, es cuando se tiene concentraciones de glucosa por encima de los 126 miligramos decilitros en ayunas, y esto puede llevar a la glicosilación de proteínas. Unos seminarios atrás estuvimos hablando de la glicosilación de proteínas como un método posttransduccional. Pero en condiciones elevadas de azúcares, en este caso de glucosa, las proteínas pueden glicosilarse por un mecanismo no enzimático. Un proceso de glicosilación no enzimático dado por la reacción de Maillard, que es la interacción entre el aldehído de la glucosa y los grupos aminos de las proteínas. Esto lleva a que la glicosilación de proteínas afecte la actividad enzimática y aumente y produzca estrés oxidativo. Hay productos tempranos de glicosilación que se llaman Amadori, se llaman estos productos, producen daños oxidativos y respuesta inflamatoria. Y estos procesos ocurren en horas o en pocos días. Pero sin embargo, si durante mucho tiempo se somete a las proteínas en presencia de altas concentraciones de glucosa, eso lleva a la formación de productos avanzados de glicosilación, conocidos como AGEs, que ya pueden producir entrecruzamientos y cambios importantes estructurales de las proteínas, como por ejemplo el colágeno. Y la presencia y el aumento de estos AGEs son la causa de las neuropatías, las retinopatías, la disfunción renal, las cataratas y la enfermedad cardíaca coronaria observada en aquellos pacientes con diabetes mellitus no controlada. Bien, vamos a ver qué cambios metabólicos se observen en una persona con diabetes mellitus tipo 1, que es la insulino dependiente. En este caso, recordemos entonces que el páncreas no puede secretar insulina porque no secreta insulina, entonces al no secretar insulina no se produce la inhibición de la liberación de glucagón y entonces el páncreas secreta glucagón por más de que esté en una situación de hiperglucemia. Recuerdan ustedes que el glucagón entonces en el tejido, en el hígado, induce la ruptura del glucógeno y la gluconeogénesis a partir de aminoácidos que pueden provenir del músculo esquelético y del lactato que proviene de músculo y que proviene de eritrocitos. Esto produce la gluconeogénesis. Entonces el hígado está gluconeogénico, libera glucosa al torrente sanguíneo
produciendo aún más aumento de glucosa del que ya había. La glucosa se acumula, pero no puede ser tomada ni por el tejido muscular ni por el tejido adiposo porque no hay insulina para que induzca la exposición de los GLUT4. Entonces, lleva a una hiperglucemia aún mayor. Por otro lado, recuerdan ustedes, el glucagón produce la movilización de ácidos grasos hacia el hígado para que éste los beta-oxide y tener la energía necesaria para sintetizar más glucosa. Entonces se produce un aumento de la movilización de ácidos grasos, los ácidos grasos ingresan en el tejido adiposo y se produce la síntesis de cuerpos cetónicos. Entonces existe en torrente sanguíneo una acumulación de ácidos grasos y una acumulación de cuerpos cetónicos, característicos de los diabéticos tipo 1. Por otro lado, al no haber insulina, la lipoproteína lipasa está inactiva, entonces kilomicrones provenientes de que transportan ácidos grasos de la dieta y VLDL que transportan ácidos grasos generados por el hígado no pueden metabolizarse y entonces se produce un aumento de triacilgliceroles en sangre. Veamos ahora los cambios metabólicos en una persona con diabetes mellitus tipo 2, que dijimos que era de resistencia, presentan resistencia a la insulina. Resistencia a la insulina que se puede dar por factores genéticos, por obesidad como vimos anteriormente, por un estilo de vida sedentario o por un envejecimiento. Esta resistencia a la insulina vimos que inicialmente produce una hiperinsulinemia, induce al páncreas a que secrete más insulina para poder vencer esa resistencia. Pero llega un momento de deterioro de la tolerancia a la glucosa en donde el páncreas se agota, disminuye la función de las células beta del páncreas y ahí se produce una diabetes tipo 2. Los cambios metabólicos que acá vemos es que el páncreas puede inducir insulina. Al principio vimos que hay una hiperinsulinemia y después disminuye la secreción de insulina, pero siempre hay una cierta concentración basal. La insulina en el hígado entonces produce el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno y el exceso de glucosa lleva a la síntesis de ácidos grasos que sintetizan triacilgliceroles y son transportados por las VLDL. Pero al haber glucosa, el aumento de glucosa en el torrente sanguíneo, al existir una resistencia al ingreso tanto a tejido adiposo como a músculo, lleva a la acumulación de glucosa, la hiperglucemia característica de los diabéticos, y a una acumulación entonces de triacilgliceroles y kilomicrones en el torrente sanguíneo. Hay distintos fármacos que se utilizan, fármacos e intervenciones para mejorar a los diabetes, para disminuir, digamos, la glucemia en diabéticos de tipo 2, como primero pérdida de peso. Eso afectaría obviamente al tejido adiposo, reduciría el contenido de triacilgliceroles y por lo tanto reduce la carga lipídica, aumenta la capacidad de almacenamiento de lípidos del tejido adiposo y restablece de esta manera la sensibilidad a la insulina. El ejercicio que produce la activación de la AMP quinasa por aumento de la relación de AMP a ATP, que ayuda a la pérdida de peso. Las sulfonilureas, que lo que hacen es bloquear canales
de potasio y entonces estimula la secreción de insulina por el páncreas. Las biguanidas, entre las que encontramos la metformina, que es la que habitualmente se receta a este tipo de pacientes, que producen la activación de la MP quinasa. Recuerdan ustedes que la MP quinasa aumenta la captación de glucosa por el músculo y disminuye la producción de glucosa por el hígado. Las tiazoladinodionas, que actúan a nivel de los PPAR gamas, recuerdan ustedes los PPAR gamas, son receptores intracelulares cuyo ligando son los ácidos grasos, que lo que actúan a nivel de la expresión de genes, regulan la expresión de genes, entre los que los PPAR gamas estimulan la expresión de genes potenciando la acción de la insulina en el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo, y aumenta la captación de glucosa, disminuye la síntesis de glucosa en el hígado. Los fibratos, por otro lado, actúan a nivel de los PPAR alfa, aumentando la HDL, disminuyendo los triacilgliceroles en sangre. Y en hepatocitos activa genes para la beta-oxidación. Acá les muestro, esto es lo que les mostraba de los PPARs, ya lo han visto en los seminarios anteriores, pero se los refresco, que los PPARs son receptores intracelulares que interaccionan con distintos ligandos que pueden ser los ácidos grasos o derivados. Estos dimerizan en citosol con el receptor para retinoides, que al ingresar al núcleo regulan la expresión de genes que regulan el metabolismo de lípidos y de glúcidos en distintos tejidos. Hay distintos tipos de PPARs, el PPAR alfa, gamma y delta, y que tienen distinta acción. Por ejemplo, los PPAR alfas inducen la beta-oxidación en músculo y la oxidación de la beta-oxidación en hígado frente a una respuesta de ayuno. Los PPAR gamas inducen la sensibilidad del músculo a la insulina, aumentan la síntesis de ácidos grasos en hígado y en tejido adiposo. Y los PPAR deltas participan en la beta-oxidación y en la termogénesis por parte del músculo y en la beta-oxidación y termogénesis también en tejido adiposo. Entonces vimos que por un lado los fibratos actuaban inhibiendo los PPAR alfa y las tiazolinodionas sobre los PPAR gamma. Bueno, espero haber sido clara y pronto entonces los espero cualquier cosita en la consulta. Muchas gracias por su atención.